porque cada vida es una historia y porque los años cuentan. En Radio Hornopirén FM, la radio de la comuna de Gualeguay, presentamos Tercera Edad, una vida llena de historia. Un programa lleno de enseñanzas, vivencias y anécdotas de quienes hoy viven los años dorados. Bienvenidos. Buenos días, queridos auditores de Radio Hornopirén FM, y bienvenidos hoy sábado 21 de septiembre, día en que celebramos dos cosas. Primero que nada, celebramos el aniversario número 45 de nuestra comuna y también el Día del Locutor de la Radio. Así que un verdadero saludo aquí a don Luis Zapata y en especial a la radio. Y todos ustedes sean bienvenidos a Tercera Edad, una vida llena de historias. Y como es habitual, en los controles, don Luis Zapata, en la conducción, quien les habla, Gerardo Urrutia, y hoy contamos con un invitado joven, que nos puede aportar una serie de conocimientos, y me refiero a don Horacio Villarroel, conocido en las redes sociales como Horacio Espartaco, también como Gran Tejido. Así que bienvenido, Horacio, a nuestro programa. Hola, muy buen día. Muchas gracias. Bueno, Horacio, hemos querido, para iniciar, vamos a ir a una breve pausa musical. Vamos a escuchar música, un pequeño corte, y vamos a seguir con la entrevista para que vamos viendo hacia dónde vamos a ir conversando en esta mañana, en este día lluvioso, sábado 21 de septiembre. Bueno, retornando de este espacio musical, vamos a entrar en conversación y vamos a ya empezar con la entrevista de Horacio. Horacio, bueno, quería consultarte primero que nada. Tú eres nuevo acá en Hornopirén, hace poco tiempo que estás acá. Cuéntame un poquitito, ¿cuántos años y en qué año más o menos llegaste acá a la comuna? Bueno, yo llegué alrededor de hace 5 años que con mi pareja, con mi hijito, vinimos acá a formar una familia, así que sí, hace alrededor de 5 años. Ya, ¿y originalmente de dónde eres tú? Bueno, yo soy de la Araucanía, pero viví harto tiempo en Valparaíso. Ya, yo he estado investigando un poquito tu vida, tus quehaceres, y me he dado cuenta que tú tienes bastantes libros. O sea, tú eres escritor también. Sí, he escrito hartos libros. Me gusta lo que es la recopilación de saberes, arte y oficios ancestrales de Chile. Sean oficios como la construcción, la cestería y también saberes en general también. Ya, eso es interesante, interesante el tema de los saberes. Hay un libro que tienes tú sobre bioconstrucción. Sí. ¿Nos puedes contar un poquitito de ese libro? Yo te escuché en una entrevista acá en la radio que estuviste también hace un tiempo atrás, hablando justamente de bioconstrucción. Cuéntanos un poquitito de tu libro, hacia dónde va enfocado. Bueno, el libro Construcción Natural Ancestral, que es un libro que habla sobre la bioconstrucción, sobre el arte de la construcción con materiales naturales, se llama así, Construcción Natural Ancestral, porque, como dije, se trata de la construcción con materiales naturales, pero desde el rescate de las técnicas del folclore constructivo chileno, de los saberes que se encuentran en la ruralidad y en la ancestralidad de nuestro país. Entonces, eso es lo que a mí... ese es como el eje de ese libro y de mi trabajo también en ese área del no solo construir natural, sino también rescatar eso que es parte de, como digo, nuestro folclore, nuestro saber ancestral chileno. Mira, en tu libro vi una parte donde habla, donde estás demostrando tú y mostrando un poquitito la construcción sobre roca. O sea, estás indicando que la construcción se puede hacer sobre pilares o sobre superficie de roca. O sea, así, hacia eso vamos. Estamos mirando un poquito también tu libro, dice construcciones similares a la iglesia de Chiloé.
Sí, hay varios métodos de cimentación que yo aplico y que hemos ido recopilando en los campos chilenos. Y en general el cimiento se hace en madera, en pilotes o en pilares de algún pellín, de alguna madera de buena calidad que pueda resistir el paso del tiempo. Pero había muchas construcciones acá, incluso en la zona de Gualeguay, construcciones muy antiguas. La iglesia de la Poza, el otro día la estuve revisando y está, según pude ver, construida sobre pilotes de piedra. Son unas rocas buenas, unas buenas basas. Entonces no tiene pilares de madera, que podrían ser de ciprés y podrían durar 100, 200 años fácil. Pero no, ponían piedra para que dure, si pudiera, 1000 años. Y claro, esa construcción tiene 120 años, 170 años, perdón, algo así. Entonces es impudrible. Así que un método ancestral de Chile, un método que nos pertenece, se ha hecho muy famoso ese método ahora últimamente en el mundo, porque los japoneses lo aplican. Toda la estructura en madera sobre piedra. Entonces hubo todo un boom y es muy interesante que a veces nosotros tenemos que ver que lo hacen afuera para motivarnos, para decir, ¡ay, qué bacán! Lo hacen en Japón y ahí todos haciéndolo, pero es como, oye, este método ya lo hacen acá en Los Chilotes, lo hacían acá en Gualeguay, en distintas partes de acá del sur. Todos los templos antiguos y patrimoniales de Chiloé, todos los templos, si uno hace el tour, y todas esas iglesias antiguas están todas sobre pollos de piedra. Entonces nosotros, en este trabajo de rescate de saberes ancestrales, yo al venir a vivir acá a Hornopiren quise recopilar los saberes de aquí. Pues, o sea, tampoco llegar con todo mi bagaje para acá y decir, ya aquí me las traigo Peter, sino llegar para acá a aprender lo que ya había aquí, que incluso a veces se puede estar perdiendo, que pueden quedar algunas memorias. Entonces, qué mejor que a generar ese aporte de rescatar esos métodos ancestrales de aquí, de estas profundidades del sur chileno. Claro, mira, Horacio, bueno, un poco haciéndoles mención a nuestros auditores también, aclarándoles un poquitito, porque este programa fue creado como para entrevistar también a personas de la tercera edad principalmente, y rescatar justamente esas cosas. Pero acá hoy día estamos con un joven, ¿ya? Un joven que llegó hace poco tiempo a esta comuna y nos está enseñando cosas que nosotros ya hemos visto acá. Entonces eso es súper valorable, Horacio, y la verdad es que gracias por venir con nosotros al programa y podernos enseñar un poco esto. Y entrando en el tema de tu libro también, vi que también trabajas con los revestimientos con barro. Sí, con el adobe, con la quincha, sí. Eso es lo que yo más trabajo en distintas partes de Chile. Uso el sistema quincha en general, que es un método constructivo también ancestral de Chile, que es como la construcción en adobe, pero en lugar de que la casa sea construida en bloques de adobe, la casa se construye en madera. Al final toda una estructura en madera, la casa se hace en madera, pero los muros son revestidos con la mezcla con la que se hacen los bloques de adobe. Es decir, se instala un embarillado en todas las paredes que son de madera y ese embarillado se estuca con las mezclas del adobe. Entonces así queda sismorresistente. Es decir, el adobe no... A ver cómo lo digo. Toda la fuerza de los terremotos recae en la estructura en madera. El adobe solamente tiene una función de aislación térmica. Entonces ese método se usa de distintas maneras en el norte y en el sur chileno. Por ejemplo, acá en Hornopiren, que llueve mucho, ese método se puede aplicar en los muros interiores de una construcción. Entonces no les llega la lluvia, pero entregan todo lo que es la aislación térmica. Entonces al final esa es la gracia y lo bacán del sistema quincha y de muchos métodos ancestrales que, como digo, he ido recopilando. Llevo 12 años rescatando saberes en torno a la construcción, y eso es como lo que a mí me gusta harto, y por eso siempre que viajo por los campos y por distintos lados voy interrogando, preguntándole generalmente a la gente mayor. Siempre de ellos he aprendido todo. Siempre voy a los campos y voy a donde la gente más mayor, y a ellos les pregunto para qué son estas maderas, cómo hacían los cimientos, cómo hacían los revestimientos, y ahí está todo el conocimiento que en estos tiempos, no sé, pues está todo este auge de querer construir más ecológico, pero qué mejor que preguntarle a nuestros antepasados, a la gente mayor, que ellos ya lo hacían. Claro. Bueno, Horacio, vamos de nuevo a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar una bella canción y vamos a retomar la conversación en otro ámbito que te conozco y que vamos a ir
ahondando todos estos temas. Bueno, excelente canción, así que vamos a seguir conversando, Horacio. Y bueno, esto de la bioconstrucción, tuve la suerte de estar en un taller tuyo hace un tiempo atrás y la verdad es que es muy, muy interesante. Yo sé que has dado talleres gratuitos acá en la comuna y ¿tienes pensado seguir haciendo estos talleres? Sí, ahora mismo de hecho tengo que viajar a Pucón, por ejemplo, a dar unos talleres sobre este tema, sobre los revestimientos en quincha, los revestimientos en adobe, para zonas lluviosas. Bueno, Pucón no está bien lluvioso como acá, pero igual es un poco lluvioso. Y de ahí me devuelvo para acá a continuar con distintos proyectos. La verdad es que no tenemos... Todavía estamos construyendo el espacio físico donde vamos a dar los talleres, así que solamente acá en Hornopiren hemos estado dando unas par de charlas en la biblioteca municipal, que ha facilitado el espacio, así que un 7, bacán. Y por ahora vamos a continuar con eso, con algunas charlas que vamos a ir proyectando. Y ya estamos construyendo aquí cerca de la radio Hornopiren, justamente por aquí cerca estamos construyendo un espacio donde vamos a dar talleres, como digo, de cestería ancestral, de construcción de hornos de barro, de todo lo que sean oficios y saberes ancestrales de Chile. Y qué mejor que también rescatar oficios ancestrales de acá de Gualeguay y ponerlos en valor y en difusión. Ya. Mira, muy, muy interesante, Horacio, la verdad es que te lo agradezco porque tus conocimientos igual, a pesar de que eres tan joven, tus conocimientos son bastante amplios. Y quiero llevarte un poquitito hacia otro lado. Tú tienes unos libros de conocimientos ancestrales que van más hacia la parte de geopolítica, de las culturas antiguas. Cuéntanos un poquitito en ese ámbito. Bueno, siempre el rescate de oficios ancestrales y todo ha sido motivado por un rescate de las propias raíces, ¿no? De cómo conocerse a uno mismo, todo ese tema. Entonces eso igual me llevó al estudio de la historia, de como tú decías, la geopolítica, todo lo que sean como nuestra historia, quiénes somos, nuestras raíces. Y entonces por esa razón he enfocado harto estudio en ese área de la historia. Al final... como uno entiende la historia es como uno entiende el mundo. Entonces sí, he hecho hartas investigaciones al respecto de eso. Sí. ¿Y nos podrías contar un poquitito o profundizarnos más en esta historia? Principalmente vámonos a la historia de Chile, o la historia de Chile bien contada o la historia de Chile mal contada, porque aquí hay como dos líneas. Una que es como la que realmente existió y otra línea que no es tan, no sé, no podría asegurarla porque no la conozco. ¿Qué nos podrías conversar con respecto a eso? Por ejemplo, tú hace un tiempo atrás yo leí de unos símbolos que tenían los habitantes de por acá. Cuéntanos un poquitito de eso. Bueno, ese es un tema re interesante porque, tocaste varios temas al hilo. O sea, por un lado, la historia verdadera, la historia falsa. Bueno, la historia siempre ha obedecido a intereses políticos, el discurso oficial de la historia. Entonces, estudiar la historia prácticamente es un campo de batalla donde uno dice, ay, qué bonito, voy a estudiar historia. Y no, pues hay batallas abismales ahí, abismos entre una concepción de la historia y otra. Sí, es muy interesante y muy apasionante. Y por el lado de los símbolos que hablas, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a la zona de la Araucanía, eso es muy interesante. Hablando de símbolos, cuando llegaron los españoles a la zona de la Araucanía, encontraron que los araucanos, ahí en la zona de Carahue, donde construyeron los españoles, construyeron un fuerte que se llamó La Imperial. De ahí salió el nombre de la ciudad Nueva Imperial. Ellos le llamaron Imperial porque ahí encontraron un símbolo que los españoles y culturas de todo el mundo siempre han asociado con la idea de imperio. Se llamó La Imperial ese lugar porque cuando llegaron para allá encontraron un símbolo de un águila de 2 cabezas. En todas las culturas siempre se ha asociado el águila de 2 cabezas con un antiguo y extraño símbolo imperial, de imperios antiguos. Se dice que todos los imperios de la antigüedad emanan de una sola fuente,
que habría sido una especie de imperio primigenio. Es que hay muchos mitos, pero lo cierto es que, por ejemplo, el imperio español, el escudo era un águila de 2 cabezas. El imperio ruso, un águila de 2 cabezas. Hasta el día de hoy el escudo de Rusia tiene un águila de 2 cabezas. El imperio romano bizantino, el imperio romano germánico, distintas vertientes de lo que fue de los vestigios del imperio romano salieron con águilas de 2 cabezas. Y en este caso llegaron los españoles para acá y encontraron que los mapuches portaban este misterioso símbolo del águila imperial. Y de ahí le pusieron la imperial a ese lugar. Entonces se discute mucho. De hecho, las crónicas, los españoles llegaban a pensar de que los romanos habían llegado en algún momento hasta acá y quizás los mapuches sean un vestigio de alguna etnia que se habrá mezclado, tuvo contacto con antiguos griegos o romanos. Y bueno, es una cuestión re loca que en esas crónicas del siglo XVI se discuta eso. Luego se llega a la conclusión, algunos después, pensando esto de que eran simplemente unas piezas de madera que los mapuches tenían con forma de 2 cabezas, pero siempre quedó el misterio porque, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, los mapuches tenían formación militar. Cuando llegaron los españoles y a luchar contra los mapuches, Caupolicán, todo eso, el ejército mapuche se formaba en posición de falange, que es una posición que usaban los ejércitos romanos y que heredaron de los griegos. Son formaciones en las que todos están con picas, toda una línea con escudos de madera en ese caso, o de cuero curtido. Después unas líneas con lanza y después atrás flechero, y una cuestión impresionante que era tecnología militar romana o griega. Y los mapuches utilizaban esas formaciones, eso lo pueden ver en todas las crónicas. Y de hecho cuando llegaron los españoles, los mapuches usaban armaduras de cuero. No eran a guata pelá que iban a pelear, eso son caricaturas de después, pero en el momento todas las crónicas dicen, los que fueron ahí, que pelearon, que escribieron, Alonso de Ercilla, todo eso. Ellos usaron armaduras de cuero, lanzas, como digo, formación romana. La cuestión se podría hablar horas, pero lo interesante es que tantos misterios, tantos símbolos ancestrales, cosas que quizás, qué interpretación se pueda llegar. Como digo, da para hablar mucho, pero no, es re interesante y re apasionante porque también, y para cerrar, a veces puede que los mapuches no hayan nunca tenido contacto con los romanos, puede ser, no sé, por decir, pero también hay otras lecturas. Por ejemplo, se dice que hay símbolos que están en el subconsciente de los pueblos, que significan ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, en todas las culturas, el Edén se dibuja con 4 ríos. Los mismos Vedas, los hebreos, en todas las culturas, los vikingos, el Edén era un lugar separado por 4 ríos. Entonces hay símbolos que están en el subconsciente de las culturas o pueden tener simplemente un origen real nomás y único. Pero también hay visiones quizás más atenuadas, no sé, que piensan más científicamente que estos símbolos podrían estar en el subconsciente de los pueblos. Entonces que los mapuches hayan tenido este símbolo imperial, más allá de que cómo lo hayan conseguido, son símbolos que a veces representan, ¿cómo se llama esto? Fuerzas que están en el subconsciente de los pueblos y que pueden tener significaciones. Los mapuches tenían una forma muy imperial de ser. Obviamente si los comparamos con los romanos no lo eran, pero los mapuches, en comparación a todos los pueblos de acá de la zona, a los tehuelche, a los auniquén, los selknam, los mapuches eran prácticamente un imperio. De hecho, a Calfucurá, un toqui del siglo XIX, se le conoció como el Napoleón de las Pampas, el emperador de las Pampas argentinas. Era un mapuche que venía de Villarrica y se puso a conquistar todos los territorios hacia el otro lado de la cordillera y llegó hasta Buenos Aires conquistando territorios, a veces por vía pacífica, diplomática, y a veces por vía militar. Entonces al final los mapuches, como digo, tienen un subconsciente que quizá tenga alguna, como podríamos decir, destellos imperiales. Bueno, una cuestión re interesante, da para hablar mucho. Sí, y una etnia que la verdad es que costó mucho y hasta el día de hoy no ha podido ser manejada. O sea, el mapuche todavía no ha sido, como decir, domesticado como otras culturas, que en realidad es un guerrero como se dice. Pero Horacio, mira, muy interesante tus temas, tu conversación y un poco tú, Horacio, ¿de dónde o cómo te nace
toda esta forma de investigar o de por qué investigar estas cosas. Si tú eres una persona joven, ¿ya? Entonces son pocas las personas que pueden decir, a ver, voy a investigar esto. Por ahí te estuve mirando unos estudios de unas ciudades perdidas acá en el sur de Chile, que ese va a ser un tema de conversación para otro programa. En otra oportunidad vamos a conversar, porque igual hay cosas que a lo mejor las mismas personas de acá de la comuna nos podrían ayudar, los más antiguos, que puede ser. Pero sería interesante, y me gustaría que tú un poco, ¿de dónde nace esta forma de pensar, esta forma de investigar y todo? ¿A qué se debe eso? Bueno, todas las investigaciones que he llevado a cabo siempre como que son muy intuitivas, la verdad, porque como decía al principio, uno quiere saber quién es uno mismo, o sea, porque a nosotros nos enseñan que hay como hablamos, muchas versiones de la historia, y el chileno común y corriente tiene esta inquietud de que si va para un lado le dicen, no, es que tú eres no sé, pues el chileno común y corriente dicen, no, es que tú no eres español, pero tampoco eres nativo, ¿cachai? No eres mapuche, pero tampoco eres español, entonces ¿uno qué es? Como que uno busca sus raíces. Y como el chileno, el 86% de los chilenos, el 90% casi, de los chilenos somos mestizos, entonces tenemos este doble origen español y origen mapuche, origen huilliche, origen nativo y origen europeo. Entonces siempre al chileno le pasa esto de que se le ningunea y queda como en un limbo en el que no es ni español, no es ni mapuche, entonces como que uno dice, pucha, al parecer soy estas dos cosas, nomás voy a estudiar las dos nomás, carépalo, filo, ¿no? Porque soy las dos cosas, ¿no? Alguien quiere como que hoy en día se dice, no, es que o eres mapuche o eres huinca o qué cosa, pero han pasado 500 años de historia y uno simplemente no se puede sacar la sangre de las venas. La sangre española no me la puedo sacar de las venas, la sangre mapuche tampoco, entonces tengo que estudiar estos dos orígenes para saber quién soy, pues al final hay cosas muy compatibles entre un pueblo y otro. Los españoles y los mapuches eran pueblos tan guerreros que por eso nunca uno pudo vencer al otro. Los españoles y los mapuches no lograron derrotarse mutuamente, se hicieron una frontera ahí y hasta ahí aguantaron hasta que después de la independencia. Entonces esas dos sangres que están al interior de cada chileno y que a veces están en conflicto son los que a mí me hacen decir, no, quiero saber más, quiero saber la verdad de lo que sucede aquí en medio de mis venas, porque la historia oficial se ha bifurcado tanto que hay una historia que nos enseñan en la que los españoles son todos unos borrachos ladrones que vinieron aquí a matarlos a todos, y otra historia que nos dice que los indios eran todos flojos y andaban todos salvajes. Entonces al final, ¿cuál es la conclusión? Que el chileno es penca nomás, porque si tenemos sangre española, y los españoles eran ladrones y asesinos, y los indios eran todos unos flojos barbáricos, nosotros somos, imagínate la mezcla, de rotos, flojos, claro, ladrones y asesinos. Y eso está en un subconsciente en el que nadie lo dice así, pero eso es lo que nos enseñan en el colegio, y eso es lo que el chileno cree que es la raza más penca o sea, perdón con el término. Pero eso es lo que se enseña, o sea, de un lado y otro, como digo, hay quienes enarbolan lo nativo, otros enarbolan lo español, pero todos en algún momento le tiran para abajo uno de los dos orígenes del chileno, o el español o el mapuche. Entonces, a mí me interesó mucho cuando empecé a ver estudios. Por ejemplo, hay un libro que se llama La raza chilena, de hace 100 años. Y en ese libro el compadre dice esto que estoy diciendo, que los intelectuales de la época decían que el chileno era una raza mala, porque tenía español, que era ladrón y asesino, y mapuche, que era flojo y salvaje. Entonces, que el chileno, hace 100 años, las universidades se dedicaban a generar material de estudio diciendo que los chilenos éramos una mala raza, una mala historia, todo malo. Entonces eso me apasionó mucho cuando caché que alguien hace 100 años escribió un libro para contraargumentar, un libro para defender la raza chilena, diciendo que los chilenos teníamos... ambos orígenes del ser chileno eran orígenes de pueblos guerreros. Los españoles que llegaron eran puros soldados, para bien o para mal, y los mapuches eran un pueblo muy muy guerrero. Entonces los chilenos tenemos cosas que para bien o para mal son particularidades que al final generan nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, y nos han enseñado tanto que está mal, pero al final es lo que somos y tenemos que aprender a conocernos para entender para dónde vamos, de dónde venimos. Si fuimos capaces de llegar a Buenos Aires y fuimos capaces de llegar
a Tacna o a Lima en el norte, yo creo que no somos tan malos guerreros, pues, o sea, como guerreros somos bastante buenos. De hecho, los chilenos nunca han podido ser vencidos. Por ejemplo, todas las guerras en las que el chileno es vencido es, por ejemplo, por decir, meter al mismo saco chileno, mapuche, todo eso que es Chile. Claro, la pacificación de la Araucanía, los mapuches pierden, pero ante Chile. O sea, y cuando Chile pierde una guerra civil es entre mismos chilenos. O sea, entre nosotros nos matamos, pero nadie puede contra nosotros cuando estamos unidos contra los chilenos. Entonces deberíamos tomar esos elementos de unión y tener un destino espléndido como nación chilena. Claro. Integrando todos nuestros orígenes y unificando nuestro destino. Sí, bueno, Horacio, nuevamente vamos a hacer una pausa y vamos a seguir retomando estos temas tan interesantes que la verdad es que nos ha enseñado mucho. Bueno, y después de esta canción vamos a hacer una pequeña reflexión como todos los sábados que dice: no te lamentes del tiempo que ha pasado, de las cosas que no has podido hacer. Mira hacia adelante con el presente y ten en cuenta que nunca es tarde para comenzar. Es una reflexión muy bonita y en especial en estos días que la verdad es que hemos estado tan enfiestados con todos estos días que vale la pena poner un poquito de calma y seguir adelante. Horacio, para seguir con el tema, ¿qué te gustaría conversar? ¿O qué tema te gustaría en este minuto? Tenemos alrededor de 10 minutos más para que tú nos puedas instruir sobre algún tema que te apasione y que crees tú que es interesante darlo a conocer. Bueno, primero que todo agradecerte del espacio porque, bueno, hemos hablado de hartas cosas en este pequeño momento. Tocaste hartos temas, entonces me costaba no irme por las ramas, así que también disculpa por eso. Y entonces, bueno, y se han tocado aquí tantas aristas que al final esa es la gran pregunta del ser humano, pues de dónde uno viene y para dónde va. Pues entonces, como yo decía, lo que a mí me llama siempre a investigar, a saber más, es como conocerse uno mismo. Y hay muchos conocimientos que están aquí en los campos, que están en los fiordos, que están ahí en lo antiguo, que hay que tomarle el valor, y porque son esos conocimientos ancestrales no son solo conocimientos que puedan estar que podrían estar en un libro o no estar, sino que esos conocimientos, en tanto que son de nuestros ancestros, son conocimientos que nos pertenecen, por así decirlo. Y la historia también de los antiguos de aquí también es una historia que nos pertenece. Entonces, como eso, poner en valor, como decía delante, la gente ve que los japoneses construyen en piedra unas cuestiones impresionantes y todo así bacán, todo entusiasmado, y yo quiero hacerlo así como los japoneses y todo. Y me pasaba que yo veía que cuando veían ese mismo cimiento en Chiloé, decían, no, esa cuestión no debe ser buena, debe caerse. Decían, muchas personas decían eso, no, esos cimientos de piedra de Chiloé, no, están ahí de pura suerte, eso se va a caer al primer terremoto. Y eran estructuras que tenían 200, 300 años resistiendo terremotos. Y aún así decían, no, mira, si no se ha caído, es de pura cueva. Entonces, pero los japoneses hacían lo mismo, y a veces era mejor los chilotes, pero pongámosle que hacían lo mismo, y no, los japoneses sí que saben. Entonces es como decir que al final tantas cosas que andamos admirando de afuera y que a veces nosotros tenemos tan bien. Por ejemplo, no sé si entrar mucho en polémica, pero siempre se dice lo malo del chileno, y siempre hemos dicho, no, es que el chileno es flojo, el chileno esto. Pero al final, de a poco uno empieza a notar y al final resulta que los chilenos éramos pacíficos, no éramos tan violentos, en un país que tú podías venir y hace algunos años dejar la bicicleta fuera del local y ir a comprar. Chile siempre fue la gente chilena, uno ve todo lo malo porque uno está acá en una burbuja, pero lo que somos al final es algo bacán, tenemos una riqueza cultural, una forma de ser. Entonces eso es como poner en valor lo que uno es, poner en valor los saberes, los conocimientos, las formas de pensar, todo ese tipo de temas. Eso es lo que a mí me apasiona y lo que puedo compartir. Y como digo, vengo para acá, por Nopirén, hace algunos años a vivir.
Y aquí queremos poner esta escuela de oficios que se llama Gran Tejido. Ahí pueden buscar la información en Instagram, Facebook y YouTube como Gran Tejido, y ahí van a encontrar la escuela de oficios, donde vamos a ir haciendo hartos talleres, material de estudio. Entonces ese es el granito de arena que queremos poner acá en Hornopiren. Aportar desde eso, desde el rescate, como digo, de arte y oficios ancestrales, pero también todo lo que sea como nuestra identidad también, recuperar el amor por lo que uno es, que eso es lo que está en la profundidad del trabajo que estamos haciendo en Gran Tejido. Bueno, Horacio, aparte que comentar a nuestros queridos auditores que, bueno, Horacio y su señora también es parte de este Gran Tejido, y ella es productora de crema y cosas ancestrales también. Ella también trabaja un poco con pinturas madre y todas esas cositas que hacen la diferencia de este matrimonio. Así que, bueno, Horacio, darte las gracias nuevamente por estar en este programa, por darnos la oportunidad de entrevistarte, darte a conocer y principalmente decirle a nuestros auditores que si bien es cierto el programa es para el adulto mayor, hoy estamos rescatando cosas que son de la antigüedad por una persona joven y por una persona que ha llegado hace muy poco a esta comuna y que nos puede aportar muchas cosas. Así que muchas gracias, Horacio, nuevamente, y espero que podamos compartir tus conocimientos en otro programa y podamos seguir adelante con esto. Muchas gracias, Gerardo, también. Que esté muy bien. Y a nuestros auditores, invitarlos para el próximo sábado a un nuevo programa y quizás con otros invitados, y ahí vamos a ir generando esta trayectoria que tenemos ahora. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana, un excelente sábado, feliz aniversario a la comuna, feliz aniversario a los locutores radiales que también están hoy día en su día, y muchas gracias, nos vemos el próximo sábado.